y damos paso a las preguntas. Sí que es hermoso, sí. Tenemos una pregunta que es peliaguda, que dice: ¿de dónde salen los pensamientos que se transforman en imágenes que veo fuera? Bueno, hay infinitas formas de contestar a esto, muchísimas formas. Incluso hay la posibilidad de meditar la respuesta, ¿no? Meditar la respuesta quiere decir investigarla, contemplarla, ceñirnos a lo que estamos experimentando en este preciso instante, ¿no? Si nos ceñimos a la teoría que el curso enseña, y es muy válida y muy ilustrativa de esto, el curso nos está diciendo continuamente que a pesar de que hay una creencia o pensamiento asociado a una identidad vinculada a un cuerpo, a una mente privada, una mente que es un epifenómeno surgido de una configuración determinada de la materia en el sistema nervioso, en el cerebro, y que una de las facultades que tiene esta mente privada es que en algún lugar de por aquí, de alguna manera que todavía se desconoce, pues cocinan los pensamientos. Esto es lo que nuestro paradigma común, aceptado universalmente en este mundo, nos enseña. Por tanto, hasta que empezamos a hacer una indagación profunda acerca de quién soy yo realmente, puesto que solamente conozco este yo limitado al cuerpo y a la función del cerebro, la respuesta inmediata que damos es ¿quién piensa mis pensamientos? Yo. ¿Quién yo? Este yo personal que soy, no conozco otro. Pero claro, esto es una especie de trance hipnótico en el que vive toda la humanidad. Cada uno de nosotros vive convencido de que su ser mora dentro de este cuerpo y que la función consciente de su ser, la capacidad de conocer, de percibir la realidad, de relacionarse con ella, etc., tiene que ver con la actividad mental que se genera a partir de la mente física del cerebro. Pero este curso, y es por eso que el curso al principio resulta tan difícil de tragar, de entender, nos está hablando de que en modo alguno eso es real. En modo alguno hay un instante en el tiempo en el que yo he morado dentro de un cuerpo y he pensado pensamientos con una mente cerebral. El curso nos está señalando continuamente a una identidad que está negada. El curso lo llama la mente dormida del Hijo de Dios, la conciencia dualista, ¿no? La conciencia soñadora. Y obviamente para el común de los mortales la mente soñadora es una identidad que está completamente relegada al inconsciente. Nadie va por ahí diciendo yo soy el soñador del sueño, yo soy Ishvara, yo soy el Dios de la creación, yo soy el Dios que está soñando este universo. Nadie va por ahí diciendo eso. Nadie dice este universo tiene la forma que tiene porque es la representación de mis pensamientos. No hablamos de esa manera. Por tanto, una de las primeras tareas que el curso tiene es la de irnos convenciendo poco a poco de que empecemos a soltar la negación. ¿La negación de qué? De que somos mente. De que, aunque nuestro paradigma consensuado diga que somos cuerpos que tienen una mente, en realidad lo que somos es una mente que sueña cuerpos, ¿no? Y estos cuerpos son la representación simbólica del deseo de la mente de experimentar la separación, fragmentación, discontinuidad, interrupción de la comunicación, como la queramos llamar. El curso lo llama también mucho experimentar el miedo, ¿no? En lugar de experimentar la unión o el amor.
Entonces, desde esta perspectiva que el curso nos enseña, y que podemos poner en estas palabras, ¿qué es el cuerpo? La semana pasada veíamos en lo que nos tocó leer cómo el cuerpo que consideramos aquí tan denso, tan real, tan limitante, era translúcido. El cuerpo es transparente, el cuerpo no tiene densidad, se la confiere el pensamiento, se la confiere la culpa. Por tanto, ¿qué es este cuerpo al que yo llamo yo, al que estoy llamando yo? Este cuerpo no es más que la representación en imagen, la aparición extrínseca de un pensamiento mío, la mente soñadora, de separación. Yo la mente quiero experimentar la separación, quiero volverme, por tanto, especial o específico. Entonces yo genero en mí, el pensamiento de separación genera una imagen a semejanza de ese pensamiento. Y esto no es tan extraño porque incluso en nuestras vidas personales constatamos como cada noche en nuestro sueño con sueños estamos fabricando imágenes, fabricamos universos oníricos. Podemos soñar con olas, con mares, con aventuras por todo el mundo, esquiar una gran montaña, podemos ir a la luna, podemos cualquier cosa. Y todo está sucediendo en forma de imagen en mi mente durmiente. ¿Qué nos extraña si esta es precisamente lo que la mente hace? Lo que la mente hace es representar, proyectando los pensamientos en forma de imágenes. Hay muchas veces que nos vamos a dormir en algún tipo de estado emocional y luego vemos en puro asombro la forma hermosa en la que el sueño idea una historia para representar ese estado emocional con el que me he dormido o ese conflicto que tengo en mi vida diurna. Si a nosotros nos meten en un aislador sensorial, eso que incluso hoy en día existe para el ocio, para la diversión. Si nos metemos en un aislador sensorial, un lugar, en una cámara en la que no tenemos posibilidad de utilizar nuestros sentidos, y permanecemos ahí el tiempo suficiente, al cabo de un rato la mente va a empezar a alucinar imágenes visuales y auditivas. O sea, va a suplir con un mundo imaginado la carencia el vacío en el que cae por el aislamiento sensorial. O sea que tenemos que entender que la mente tiene la habilidad de, utilizando el pensamiento, recordemos que la mente de la que habla el curso es la mente dormida, es decir, la mente que ha dado la espalda a su capacidad creadora como mente una, ¿no? Desde la unidad. La mente dormida, la mente soñadora de este sueño, el Dios de este mundo, eres tú. Y eres tú representando aquí, en este universo y en esta identidad corpórea, tu deseo de ser especial, llama el curso, tu deseo de ser específico, tu deseo de no ser esa totalidad abstracta o espiritual o espíritu que el curso llama el Cristo, el Atman. Entonces, desde la teoría y metafísica del curso de milagros, aunque yo creo ser esta pequeña persona que está aquí, que tomo crédito por los pensamientos, ¿no? Yo digo, si a mí se me pregunta, se me pilla distraída, y en el Vichara se ve, ¿no? Yo prefiero el chocolate a la fresa. ¿Quién ha pensado eso? Yo. ¿Pero yo qué es? Yo es parte de la oración. Yo prefiero el chocolate. Yo no es más que una palabra, una palabra incrustada en esa oración. Pero ¿dónde está ese yo? Aquí dentro hay algún tipo de muñeco que cocina los pensamientos, que los elabora, que los elige, que los diseca, que los pone en secuencia. O los pensamientos más bien vienen como de una parte que yo no reconozco ser, una parte más allá de lo que yo considero mi identidad, una parte que podríamos llamar subconsciente, por no llamarla inconsciente, podríamos decir lo que está por debajo de lo que yo creo ser conscientemente ahora, ¿no? Y todo lo que el Vedanta Advaita llama vrittis, que es la actividad de la mente,
Es decir, todos los pensamientos, todas las percepciones del cuerpo que son sensaciones, todas las emociones, son como pequeñas burbujas que vienen del subconsciente, afloran aquí y un yo las toma y dice, yo he pensado, yo siento, yo veo, yo hago. Es un truco de la mente. Es como, y hay un rango limitado para el tipo de pensamientos que se adjudica al ego. Nadie, por ejemplo, dice, yo filtro el aire en mis pulmones conscientemente, tomo crédito por ello, lo hago bien, lo hago mal, lo estoy haciendo peor, estoy haciendo circular la sangre por mis venas, por mi aparato circulatorio de una forma maravillosa, la circulación de mi sangre es mejor que la de nadie. No decimos ese tipo de cosas y sin embargo todas esas funciones del cuerpo están teniendo lugar. En el Vedanta Advaita se habla de ellos como el prana se ocupa de ello, pero el prana está sucediendo en la conciencia también. Lo que pasa es que el ego se adjudica sentimientos, los vrittis, el ego se adjudica sentimientos, sensaciones físicas, pensamientos, emociones y acciones. Entonces, una de las grandes luchas que el ego tiene con el perdón es que el perdón nos quiere llevar de la vida personal a la vida impersonal. ¿Quién está soñando este universo? ¿Quién tiene los pensamientos que se transforman en las ideas que dan forma a este universo, la forma que tiene? ¿Quién mantiene mi cuerpo vivo? ¿Quién piensa mis pensamientos? ¿Quién me fabrica a mí para autoengañarse como si yo fuera un pensamiento también? Esas son preguntas muy profundas que cuando nos hacemos empieza a desvelarse la farsa de que este yo, que no es sino un pensamiento, y un pensamiento no puede pensar, y sin embargo se está adjudicando continuamente toda la vida subjetiva de esta persona que creo ser. Entonces, desde la perspectiva del curso, los pensamientos vienen de la mente que sueña, de la mente que está soñando. Y una enorme técnica muy poderosa consiste precisamente en preguntarse quién tiene estos pensamientos, quién los piensa. Y cuando aparece, yo los pienso. ¿Y tú qué eres? ¿Qué eres tú sino un pensamiento también? ¿Cómo vas a ser tú el que piensa los pensamientos si tú mismo eres un pensamiento? Si los pensamientos además son discretos y en secuencia, van uno detrás de otro. Y ese pensamiento yo tiene que aparecer o bien en la oración, o bien antes, o bien después, pero es solo un pensamiento más de la secuencia. Y a ese pensamiento lo llamamos el ego. Y a eso es a lo que Ramana nos hacía advertir. Fíjate que es una argucia, una estrategia, una farsa. Es un pensamiento que se atribuye vida y que se atribuye la capacidad de pensar, de interpretar, de sentir emociones y de hacer cosas. Pero es un truco de la mente. Así que yo soy Susana, yo soy mujer, yo prefiero el chocolate. Ese yo no es más que una palabra, incrustada ahí en esa oración. Pero ¿quién piensa estos pensamientos? Y ahí hemos de guardar silencio, porque realmente nombrarla, el curso lo llama la mente. Pero es muy interesante poder vivir esto en modo meditativo, de forma que nosotros veamos, ateniéndonos a lo que estamos experimentando en este preciso momento, como cada pensamiento viene y me sorprende. Yo no tengo ni la más remota idea de lo que voy a pensar ahora. ¿O sí? ¿Alguno de nosotros sabe cuál va a ser su siguiente pensamiento? Nadie tiene ni idea. Este yo que piensa, que elige pensamientos, ¿es capaz de pararlo? Vamos a encomendárselo. Vamos a decirle, detén tus pensamientos, entra al silencio. Y empiezan a salir burbujas del subconsciente de pensamientos y pensamientos y pensamientos que nos torturan y hacen malograr nuestra meditación. Todo esto nos tiene que llevar a ver hasta qué punto este yo personal es una simple ficción que no hace nada, solo se atribuye algunas funciones de la mente con mayúsculas, de la conciencia.
Bueno, podríamos hablar de esto por horas, porque es un tema absolutamente fascinante. Y quizá hagamos un vídeo para hablarlo y explorarlo en profundidad.